Llegué con las manos ocupadas, en una un pastel de nuez recién horneado, en la otra un termo de café negro fuerte todavía caliente. La luz del porche ya estaba apagada. Nadie abrió la puerta. Entré sola. Risas salían del comedor. Platos que chocaban. Algo sobre un juego que los gemelos estaban jugando. Me quité los zapatos con cuidado para no ensuciar el piso con el lodo de la lluvia que había pisado. Dejé el abrigo puesto un poco más de lo usual. Marisol levantó la mirada desde el otro lado de la mesa con el tenedor en el aire. ¡Ay!, dijo, y sonrió una sonrisa tensa cortés, como si yo fuera la vecina que llegó sin avisar. No había plato para mí, ni una servilleta, ni una silla apartada. La mesa estaba repleta, jamón glaseado, puré de papa, huevos rellenos, panecitos. Mi pastel intacto estaba arrumbado al fondo, cerca del fregadero, sin siquiera un corte. Levanté el termo con suavidad. Traje café, dije. Marisol soltó una risita. ¡Qué lindo! Pero ya tenemos de sobra. Me giré para dejar el pastel junto a los demás. Mis manos temblaron lo justo para que el aluminio se deslizara. Por cierto, añadió lo bastante alto para que todos en la mesa oyeran: «No aportaste nada este año, ¿verdad?». La miré sin entender a dónde quería llegar. Parpadeó lenta con intención. «No mereces ni las sobras». Me quedé ahí un segundo de más. Mi hijo no dijo nada. No me miró. Los niños se callaron, sus ojos saltando entre sus padres. Nadie se movió. Asentí una vez despacio. Claro. Encontré un rincón vacío en la barra de la cocina, me senté en el banco, que cojea un poco, y me serví una taza de café del termo que traje. No toqué la comida. Cuando me fui, el pastel seguía entero. El aire afuera picaba más de lo normal. O tal vez era mi manera de respirar. Corto, medido, como si temiera que la noche me escuchara pensar. Caminé por el sendero que alguna vez ayudé a mi esposo a construir cuando los chicos aún estaban en la escuela. Antes sembrábamos cempasúchiles en los bordes cada primavera, espesos como una cerca viva. Ahora solo había tierra y grava. El viento pasaba por los arriates vacíos, como si tampoco los reconociera. Al final del camino, me detuve y miré atrás. La casa brillaba, luces en cada ventana, sombras moviéndose tras las cortinas. Voces resonaban desde adentro. Durante años fue el lugar más ruidoso del mundo, lleno de vida, tortillas quemadas y tazas disparejas. Ahora parecía la casa de un extraño que por casualidad sabía mi nombre. Mi mano tocó las llaves en el bolsillo del abrigo. El mismo juego de hace años, aunque no las había usado en meses. Yo vivía ahí. Mi nombre seguía en la escritura. Pagaba los impuestos prediales, el seguro hasta la recolección de basura. Pero no había pisado el dormitorio principal desde que empaqué las chamarras de mi esposo y le cedí el closet a Marisol. Se suponía que sería temporal. Les dije que podían quedarse en la casa solo hasta que se pusieran de pie. Fue justo después de que nacieron los gemelos. Marisol tuvo una cesárea de emergencia y Tomás estaba sin trabajo. Yo ya me había mudado a un departamento más pequeño cerca del mercado. Tenía sentido en ese entonces. Nunca pedí renta. Solo quería que la casa siguiera llena de gente que se quisiera. Pero esa noche tuve que tocar antes de entrar. Esa noche tomé café sola en la cocina mientras mi hijo dejaba que alguien más hablara por él. Al darme la vuelta y seguir caminando con las rodillas entumidas por el frío, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Ellos no eran los huéspedes. Yo lo era. Dejé el pastel en la encimera al llegar a casa. Seguía entero, todavía tibio. No me molesté en guardarlo en el refri. Me quité el abrigo, apagué la luz del porche y caminé hacia el archivero pequeño en el pasillo. Tercer cajón, etiquetado Casa, personal. Adentro había una carpeta con pestañas que no había actualizado en meses. Tal vez no quería verlo por escrito. Pero esa noche lo necesitaba.
Llevé la carpeta a la mesa de la cocina, me senté con una pluma en la mano, como si fuera a presentar un examen final. No para ellos, para mí. El primer documento era del banco. 9,000 pesos transferidos automáticamente el primero de cada mes durante los últimos 4 años. Etiquetado apoyo familiar. Mi nombre en la línea de envío. El de Tomás en la de recepción. Luego el recibo del predial. Todavía a mi nombre. Pagado en mayo pasado, justo por debajo de los 60,000 pesos. La luz, el gas, el agua, el internet, todo pasaba por mi cuenta, los pagos automáticos. Les dije que así era más fácil, que yo lo tenía cubierto. Y lo tenía antes. Todavía trabajaba medio tiempo en la clínica, aún recibía algo de la pensión de Héctor. Ahora jubilada dolía más. Y nadie preguntó si seguía queriendo ayudar. Solo asumieron. Pasé a una página escrita a mano al final de la carpeta. Era un conteo que empecé una vez y nunca terminé. Gastos médicos que pagué. Compras de despensa. Cumpleaños sorpresa. Una lavadora nueva cuando la suya se descompuso. Lo hice con cariño. Pero el cariño dado en silencio se convierte en una moneda que nadie recuerda gastar. Esa noche, cada línea pesaba más. Cada cheque escrito, cada sentimiento callado, me había llevado a ese banco en la cocina, sin plato, sin voz, sin lugar. Cerré la carpeta con suavidad. No me habían robado. Yo lo di, por voluntad propia. Pero dar año tras año, sin pausa ni gracias, también me había quitado algo. Y esa noche quería recuperar algo. Estaba a medio cambiarme para ponerme la pijama cuando mi celular vibró en la mesita de noche. Casi lo ignoré, pensando que era uno de esos anuncios navideños que no paran, pero algo me hizo mirar. Chat grupal Nochebuena, logística y comida. No veía ese nombre aparecer en mucho tiempo. Toqué la notificación y subí el historial. Era el grupo familiar que usábamos hace años para planear comidas y cumpleaños. Dejé de escribir en él cuando Marisol tomó el control de las reuniones. Nadie me sacó y yo nunca pedí irme. Marisol debió olvidarlo. Marisol, ¿de verdad vino? Todavía haciéndose la que alguien quiere. Ese pastel seco, ja, ja, ja. Marisol. Al menos esta vez no esperaba regalo. Miré las palabras. Tenían menos de 1 hora desde que salí de su casa. Esperé a que alguien, quien fuera, respondiera. Tal vez Tomás diría, no hagas menos a mi mamá. Tal vez una de las hermanas de Marisol diría, órale, qué mala onda. Pero no hubo respuestas. Solo un corazoncito gris bajo el mensaje de Marisol. Mi hijo le dio, me gusta. Me senté en la orilla de la cama, la carpeta aún abierta en la mesa números y recibos esparcidos como prueba que nunca quise necesitar. El pastel que traje seguía envuelto en aluminio. Lo traje a casa como un hábito que no podía romper. Tal vez esperaba que llamaran para disculparse, que me invitaran mañana. Me levanté, caminé a la cocina y abrí la basura. El pastel se deslizó sin hacer ruido. No lloré, no hablé. Solo lavé el termo y lo puse a secar boca abajo. El chat grupal seguía abierto en mi celular. Vi los 3 puntitos aparecer un momento, luego desvanecerse. Nadie tenía nada más que decir, pero yo sí. El sol aún no salía del todo cuando me senté otra vez en la mesa de la cocina, esta vez con decisión. Un silencio diferente llenaba el cuarto. No tristeza, no amargura. Algo más filoso, más claro. Me serví una taza de café y abrí mi libreta de contactos. Nora Huerta. Inmobiliaria y leyes familiares. Íbamos a la misma parroquia hace años cuando yo todavía iba. Su número ya estaba en mi celular. Marqué antes de que me diera tiempo de dudar. Contestó al segundo timbre. Lorena dijo con calidez. Justo estaba pensando en ti. Estoy lista, dije. Para recuperar la casa. Hubo una pausa. ¿Quieres decir volver a mudarte ahí? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No. Quiero que se ponga en renta. Precio de mercado. Disponible desde el 1 del próximo mes. Su voz cambió al instante. Profesional ahora.
Haré los papeles. ¿Quieres que entreguemos el aviso en persona o por correo? Correo certificado está bien, dije, y prefiero que no me llamen. Sin discusiones. Ella entendió. Nora siempre entiende. Después de colgar, rodeé la taza caliente con las manos y miré por la ventana hacia la calle silenciosa. Mi departamento era pequeño. Sí, pero cada centímetro era mío. Yo lo pagaba, yo lo limpiaba, lo vivía sin pedir disculpas. No le dije a Tomás, no porque quisiera lastimarlo, no porque necesitara castigarlos, simplemente no les debía la plática. Ellos dejaron claro quién era yo, ahora una visita, un pensamiento tardío, una broma en un chat. Y yo había pasado demasiados años pidiendo permiso para ocupar un lugar en espacios que yo misma construí. Ahora solo firmaba mi nombre donde ya estaba escrito. Tomé un sorbo largo de café y abrí mi laptop. Era hora de soltar la casa en mis propios términos. La carta salió un jueves. Nora me mandó una copia formal limpia, sin rudeza, a los ocupantes actuales. Esta carta sirve como notificación de 30 días de que la propiedad será puesta en renta a partir del 1 de febrero. La dueña actual ejercerá su derecho legal de reclamar y arrendar la propiedad, sin nombres, sin drama, solo negocio. Al mediodía del día siguiente empezaron las llamadas, primero de Tomás, luego de un número desconocido, seguramente la hermana de Marisol, luego Tomás otra vez. 8 llamadas en total, 2 mensajes de voz. No los escuché. En cambio, regué los lirios de paz junto a la ventana. Últimamente estaban algo caídos, demasiada sombra, poca tensión. Les di lo que pude y dejé el resto estar. Mi celular vibró en la mesa detrás de mí. No me volteé. Los lirios no son dramáticos. Solo se inclinan suavemente cuando ya no pueden más. No gritan, no suplican, solo dejan de sostenerse. Ahora lo entendía. Luego llegaron los correos. Asuntos como, por favor llama y ¿podemos hablar de esto? Los archivé todos. No había nada que explicar. Había ofrecido más que un techo todos estos años. Di estabilidad, di silencio, di gracia. Pero en algún momento empezaron a creer que mi generosidad era permanente, que porque siempre dije sí, nunca tenía derecho a decir no. Estaban equivocados. Para el fin de semana, mi bandeja de entrada se calmó. También mi celular. El departamento, mientras tanto, se sentía más ligero, más limpio, como si algo se hubiera levantado de las esquinas. Me moví despacio por mi rutina. Una carga pequeña de ropa, una rebanada de pan tostado, un crucigrama a medio hacer. Nadie interrumpió. Nadie pidió nada. Fue el primer domingo en años que fue completamente mío. Y justo antes de dormir, di clic en aprobar en el anuncio de renta. La casa estaba oficialmente en el mercado. Tomó menos de 10 días. Nora llamó para decir que el anuncio despertó interés inmediato. Una pareja joven maestros vino a ver la casa ese mismo fin de semana. No eran ostentosos. No pidieron descuentos ni tiempo extra. Se pararon en la sala con ojos grandes y dijeron: «Se siente cálido aquí». No había entrado desde Nochebuena, pero cuando Nora me mandó las fotos que tomaron, las miré por un buen rato. El mobiliario seguía ahí, la distribución igual, pero algo lucía diferente. La casa parecía lista para respirar de nuevo. Firmaron el contrato un miércoles por la tarde. 2 días después llegó un sobre pequeño a mi buzón. Adentro había una nota escrita a mano con letra clara y curva. «Gracias, señora Mendoza. Prometemos cuidar esta casa. Ya se siente como si el amor viviera aquí». La leí 3 veces, no porque dudara de las palabras, sino porque no recordaba la última vez que alguien me agradeció por un techo, por calor, por espacio. Abrí una cuenta de ahorros nueva, ese fin de semana, una que no planeaba usar nunca. Configuré el depósito directo de los inquilinos y titulé la cuenta simplemente para mí. No era venganza, no era triunfo, era paz, envuelta en números que no le debía a nadie. El primer pago llegó a mi cuenta
el 1 del mes. Lo anoté en una libreta azul y cerré la tapa sin ceremonia. No le dije a Tomás. No hacía falta, él ya sabía. Y el silencio entre nosotros ya no era pesado, era limpio. La casa vieja estaba a unas calles, pero ya no pasaba por ahí. No necesitaba vigilarla. Ahora estaba cuidada. Y yo tenía mis propias paredes, mi propio café, mi propia calma. Lo que nunca me dieron unos desconocidos, me lo ofrecieron sin más respeto. Y así algo dentro de mí empezó a asentarse. Por Nora supe que la mudanza fue rápida, sin protestas, sin alboroto, solo un cerrajero, un servicio de limpieza y un intercambio de llaves. 2 semanas después, una vecina mencionó que Tomás y Marisol se habían mudado a un complejo de departamentos viejo al otro lado de la ciudad, sin lavadora, en la unidad sin patio cercado, para los gemelos solo estacionamiento en la calle. El tipo de lugar donde yo vivía, antes de que Héctor ahorrara lo suficiente para nuestro primer enganche. Todo quedó en silencio después de eso, sin llamadas, sin mensajes de voz, solo un texto. Tomás, estamos batallando. ¿Por qué nos hiciste esto? Lo leí mientras doblaba toallas. No respondí. Puse el celular junto a la canasta de ropa y seguí doblando. No era una pregunta. No de verdad. Si lo hubiera sido, habría preguntado antes. Por décadas viví con presupuestos cuidadosos, muebles de segunda mano y listas cortas de mandado. Crié a Tomás en un departamento de una recámara hasta que pudimos permitirnos algo mejor. Caminaba al trabajo. Nunca me quejé, no esperaba aplausos. Pero nunca imaginé que mis sacrificios serían algún día burlados o peor olvidados. Ahora ellos vivían ese tipo de vida apretada, humilde, inconveniente, donde cada peso tiene un propósito y cada extra viene con culpa. La ironía no me satisfizo, solo confirmó lo que ya sospechaba. No entendían el costo de la comodidad, porque alguien más siempre lo había pagado. Esa noche hice un pozolito suficiente para 2 días. Me senté junto a la ventana con mi tejido y escuché el radiador traquetear en las paredes. No era glamuroso, pero era cálido. Mío. A la mañana siguiente, transferí el ingreso de la renta a mi cuenta de ahorros otra vez, sin dudar, sin sentir lástima. Simplemente me elegí a mí primero. Y luego, una mañana tranquila de domingo, justo antes de servirme la segunda taza de café, alguien tocó a mi puerta. El toque fue suave, como si alguien no estuviera seguro de merecer ser escuchado. Abrí la puerta despacio. Tomás estaba ahí con las manos en los bolsillos de la chamarra, los ojos hundidos, la mandíbula tensa. Parecía más pequeño, como si el frío se le hubiera metido en los huesos y se hubiera quedado. Por un momento ninguno dijo nada. Luego exhaló. «Mamá», me hice a un lado. No lo invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. Se quedó en el umbral. «Fuimos horribles», dijo. «Ahora lo sé». Su voz se quebró no por lágrimas, sino por cansancio, como si la vida por fin le hubiera hablado en un idioma que yo no pude enseñarle. El que llega solo cuando los cojines se acaban el refri está medio vacío, y tu orgullo ya no paga las cuentas. «Olvidé lo que diste», dijo, «lo que hiciste, lo que cargaste, los dos lo olvidamos». Bajó la mirada al piso, luego a mí. «Lo siento». No me apresuré a llenar el silencio. Dejé que las palabras se quedaran entre nosotros pesadas y tardías. Hubo un tiempo en que esa disculpa me habría roto cuando lo habría abrazado susurrado que estaba bien, que entendía. Pero ese tiempo ya pasó. Asentí. «Gracias por decirlo». Pareció aliviado, como si tal vez eso fuera suficiente, pero no me moví de la puerta. «Algunas disculpas curan», dije con voz firme. «Otras solo llegan tarde para arreglar lo que rompieron». Parpadeó, pero no discutió. Vi la vergüenza en sus ojos, no dramática, no fingida, real. No azoté la puerta, no le pedí que se fuera, solo entré y la cerré suavemente detrás de mí. Regresé a mi silla junto a la ventana, el café aún tibio, mi paz intacta. La verdad era que ya no estaba enojada.
No necesitaba venganza ni arrepentimiento. Por fin, había hecho espacio para algo más, y al día siguiente volví a hornear. La cocina olía a azúcar morena y nueces tostadas a media mañana. No me apresuré. Me di todo a mano sin atajos, sin dudar. La misma receta de siempre, pero esta vez no había necesidad de impresionar a nadie. Sin multitudes que complacer. Nadie mirando, esperando, juzgando. Solo yo. Cuando el pastel se enfrió, puse un plato en la mesa y me serví una taza de café. Sin servilleta doblada, sin centro de mesa, solo calor. Corté el pastel en partes iguales y puse la primera rebanada en mi plato. Por primera vez en mucho tiempo, no esperé a que me ofrecieran. No pensé en quién lo querría más. No guardé la mejor esquina para alguien más. Comí despacio. No porque estuviera triste, ni porque estuviera celebrando, sino porque cada bocado era mío. La corteza se deshizo justo bien. El relleno era suave, no seco. Sonreí. Tal vez Marisol tenía razón, antes estaba seco, pero ya no. El próximo año tal vez haga 2 pasteles, uno para una vecina, tal vez para la pareja que se mudó a la casa la semana pasada. Mandaron otra tarjeta de agradecimiento con fotos del jardín que empieza a florecer otra vez. Pero este pastel, era solo para mí. Lavé el plato, rellené mi café y me paré junto a la ventana mientras la luz cambiaba en el piso. Mi departamento pequeño no resonaba como la casa grande de antes. No llevaba el sonido de pasos en el segundo piso ni discusiones en el pasillo. Pero tenía algo más paz. Pasé años alimentando a gente que nunca miró atrás. Años preguntando si había suficiente para todos, mientras olvidaba preguntarme si quedaba algo para mí. Ahora tenía justo lo suficiente. Suficiente espacio. Suficiente silencio. Suficiente para sostenerme con dignidad y cuidado. Saqué mi libreta, la que no tiene nombres, y escribí una sola línea bajo la fecha de hoy. Comí primero.